Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 4 de agosto. Amigos, amigas, se confirma, por si alguien tenía alguna duda o estaba medio desprevenido, que estamos ante un gobierno de ricos para ricos y Milei vetó las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, profundiza la motosierra en los sectores que menos tienen, mientras los bancos están de fiesta. Hace unos días en la rural anunció una baja de retenciones. Bueno, los ganadores de siempre siguen ganando. Y atención porque después de las elecciones se vienen más recortes. El acceso, por ejemplo, a la asignación universal por hijo a pedido del Fondo Monetario Internacional. Ahora te vamos a contar de qué se trata eso. Llegan los dólares del fondo. Hoy finalmente llega la transferencia, los 2.000 millones de dólares del FMI. Sí. Se habrán acreditado ya en el home banking de... ¿Cómo debe estar ese refresh, no? ¿Viste? Cuando estás por cobrar y tirás, a ver si cobré, a ver si cobré, a ver si cobré. Caputo la tiene afuera, a la guita. Así que bien. te vamos a contar de qué se trata eso también. Mientras tanto, la expectativa porque la suba del dólar empieza a disparar los precios en algunos sectores, en los supermercados. Hay marcas que llegan con aumentos de hasta un 9%. Terminaron las vacaciones de invierno y confirmaron la crisis. Menos turistas, fuerte caída en el gasto, fuerte caída en la estadía también. Vamos a hablar de eso y también algunas de las novedades políticas más importantes a esta hora y las últimas novedades del mundo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei vetó de manera total los 3 proyectos que había sancionado el Congreso el mes pasado, que incrementaban el monto de las jubilaciones, el que reincorporaba la moratoria por 2 años para las personas que no están en condiciones de jubilarse porque por distintas razones no hicieron los aportes suficientes, en su mayoría mujeres y mujeres amas de casa o muchas personas que nunca tuvieron, no porque no quisieron, trabajo en blanco y no tienen los aportes necesarios. Y también el proyecto que declaraba la emergencia en discapacidad, ¿no? Fuerte con los débiles. El texto oficial critica lo sancionado por el Congreso, dice que son unos irresponsables, acusa a los opositores de atentar contra el equilibrio fiscal. Bueno, básicamente el argumento del gobierno es que los proyectos de ley son parte de la campaña electoral y que buscan una fuerte ruptura del orden macroeconómico. Que tampoco es que vos mirás el orden macroeconómico y tampoco que está que vos decís, qué ordenado está esto. Entonces, en esa línea, también Milei suma la amenaza de vetar otros proyectos que podrían tratarse esta semana en el Congreso, que tienen que ver con la emergencia en salud pediátrica, apuntado al Garrahan especialmente, y la ley de financiamiento universitario. Dice el texto de la oficina del presidente en un comunicado oficial que publicaron esta mañana, que ese tipo de proyectos pretenden forzar al gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Bueno, eso, por cierto, es mentira. Los proyectos incluyen de dónde puede sacarse el dinero necesario para financiar, por ejemplo, jubilaciones o en este caso emergencia en discapacidad. No hay plata, cierra el comunicado. Y bueno, y habrá que ver si esto es o no un costo político para Milei. Es la segunda vez que veta el aumento jubilatorio. El año pasado lo había hecho con aquellos héroes del asado en Olivos. Pero ojo, porque el contexto es otro, ¿no? Del año pasado a ahora, los jubilados están peor, la familia de los jubilados está peor. Son jubilaciones de miseria, en una Argentina empobrecida. La decisión del presidente de frenar el aumento jubilatorio se da en un país donde gran parte de la población hoy está sobreviviendo. Por supuesto, tenés una Argentina a 2 velocidades, ¿no? Están los que tienen la posibilidad de viajar al exterior, de comprar autos y están como de fiesta. Y la mayoría que cuenta peso a peso, una especie de emergencia económica asordinada, silenciosa, en la búsqueda del día a día de las changas y la supervivencia. La Argentina cuenta con 7,5 millones de jubilados, de los cuales el 64% cobra la mínima. El 63,5%. Es decir, la mayoría cobra la mínima. Esa jubilación mínima está en julio en 309.000 pesos, que gracias a un bono de refuerzo de 70 lucas, que es el mismo bono de 70 lucas de marzo del año pasado, es decir, más de un año cobrando el bono de 70 lucas, llegás a 379 lucas. O sea, 379.000 pesos es lo que cobra el 64% de los más de 7 millones de jubilados que hay en la Argentina. Eso es lo que veta Milei. Bueno, lo cierto es que también
Este ingreso está apenas ahí, en la línea de pobreza. Según el último dato del INDEC, una persona adulta necesita 358.000 pesos mensuales para no ser pobre, monto que no contempla, además, las necesidades específicas de la tercera edad, que tiene que ver con los medicamentos, gastos de salud y demás. La Defensoría de la Tercera Edad en realidad estima que un jubilado debería percibir más de 1.200.000 pesos para cubrir una canasta básica adecuada, ni siquiera para estar de fiesta, ni siquiera para llevar a los nietos a Disney, como hace por ejemplo Patricia Bullrich, no, para más o menos sobrevivir y tener una vida digna. Ahora, dice Milei que no hay plata, pero ¿qué fue? Hace semana y media en La Rural anunció una rebaja de retenciones. Eso también sale plata, porque es menos ingresos para el Estado. Pero se ve que eso no compromete el equilibrio fiscal. Sí lo comprometen 2,5 kilos de carne para los jubilados, una emergencia para personas con discapacidad. Lo que en definitiva es otra vez el principio de revelación que tanto le gusta decir a Milei. Tu equilibrio fiscal se sostiene en los jubilados, en las personas con discapacidad, en el Garrahan, en las universidades, y no, por ejemplo, en las retenciones al sector agroexportador, en las ganancias que hicieron los bancos en las últimas semanas extraordinarias con esta timba de la tasa, las LEFI y demás. Un gobierno de ricos para ricos. Esto es transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más enriquecidos. Transferencia de los más pobres a los que más tienen. Así funciona este tipo de modelos económicos. Mientras tanto hay optimismo en el gobierno. Creen que la oposición no tiene los votos para revertir estos vetos, los 3 vetos. Habrá que ver qué sucede, pero para revertir los vetos la oposición necesita insistir con los 2/3 de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mientras tanto, los operadores de La Libertad Avanza buscan los votos para blindar los vetos al aumento de los jubilados. El peronismo prepara, junto a algún sector del radicalismo crítico, junto a los bloques, por ejemplo, como el de Miguel Ángel Pichetto y demás, una nueva sesión, una nueva estrategia contra el gobierno. Además del Garrahan, van a intentar aprobar una actualización del presupuesto universitario esta semana y la insistencia de la emergencia en Bahía Blanca. Atención con esta noticia que la cuenta Javier Sluky en El Destape. En línea con el ajuste, el gobierno de Milei prepara una reducción en el acceso de beneficiarios a la asignación universal por hijo y las pensiones por discapacidad para después de las elecciones de octubre, según se comprometió en el último acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Novedad que publica Sluky en El Destape. Hasta ahora Milei y el equipo económico liderado por Caputo, justamente una de las cosas que reivindicaban era que habían sacado no sé cuántos millones de personas de la pobreza, cuántos niños, cientos de miles de millones de niños dejaron de ser pobres en la Argentina gracias a Milei, producto de que sostenían los aumentos en los montos de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar por encima de la inflación. Que por cierto es verdad, la AUH y la tarjeta alimentar aumentó muy por encima de la inflación desde que llegó al gobierno Javier Milei. Algo que había sido constantemente destacado además por el propio organismo que dirige Cristalina Georgieva, por el Fondo Monetario. Sin embargo, post elecciones de medio término habrá un giro en cuanto a la política de Milei, tanto hacia los programas sociales como, por ejemplo, bueno, ya no solo todo lo que estamos viendo, sino ahora además también la asignación universal por hijo, que era casi la última cosa que quedaba sin romper en este sentido. Según se comprometió el propio gobierno con el FMI, a fines de diciembre habrá una reducción en el acceso de beneficiarios tanto a la AUH como a las personas y a las pensiones por discapacidad, que se va a realizar a través del empadronamiento de sus titulares en un registro único. Concretamente, el acuerdo técnico firmado por el FMI y por la Argentina, por el gobierno de Milei, aprobado el jueves pasado, cuando el dólar volaba y el fondo dice quédense tranquilos que ahí va la nuestra, establece ese acuerdo que habrá mejoras de eficiencia en los programas sociales. Ya saben qué significa eso, mejoras de eficiencia, reempadronamientos es ajuste, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las personas y pensiones por discapacidad y la asignación universal por hijo, que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social finales de diciembre de 2025, es decir, después de las elecciones. Esto lo firmó Caputo. Cuenta Javier Sluky, esto es parte del acuerdo que tiene hoy el gobierno de Milei con el Fondo Monetario Internacional. Fondo que manda la guita. Finalmente, hoy llegan los dólares del Fondo Monetario Internacional. Desembolsa 2.000 millones
recibe hoy el giro. No sé si ya habrá entrado la plata. Supongo que sí, antes de las 3. No sé cómo serán los horarios bancarios para este tipo de transferencias. Si ya llegó o no la guita del fondo. Luego de aprobar la semana pasada la revisión de este nuevo programa, una parte se destina a reforzar reservas y la otra a pagar la deuda de 824 millones de intereses y comisiones con el propio organismo, la que da el fondo para cobrar el fondo. Pero además el Staff Report, el fondo, advirtió sobre la desaceleración de la economía, informó que no se cumplió con la meta de reservas del segundo semestre. Espera, dice el fondo, que el Banco Central tenga un rol más activo en la compra de dólares. Advirtió ahí algunas señales de enfriamiento de la economía. Dice que hay sectores que están mejorando, especialmente la intermediación financiera, algunas actividades primarias y demás, pero con la mayoría de los sectores, sobre todo la producción, el entramado productivo, la industria y demás, cayendo fuertemente. Y un acuerdo inédito también, porque estos recursos se suman a la guita que ya había mandado el fondo este año de 12.000 millones de dólares en abril para frenar aquella pérdida de reservas también, corrida cambiaria, estabilizar la economía. ¡Pum! 12.000 millones de dólares. Casualmente la semana pasada, cuando de vuelta al gobierno se le empezaban a complicar los papeles, anuncia que tranquilos que ahora va la guita. Y llegan hoy los 2.000 millones de dólares. Parte del acuerdo de un crédito de 20.000 millones de dólares. Un préstamo político, obviamente. Al igual que tuvo Macri en su momento, solo que, bueno, Macri la chocó, perdió las elecciones y demás. Esa historia que ya conocemos. Ahora un nuevo préstamo político. De vuelta con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Pero en este caso para Milei y en plena campaña también, ¿no? Bueno, lo dijo Kristalina Georgieva. Esperaba que los argentinos este año voten bien en las elecciones. Lo dijo Peter Lamelas, el futuro embajador estadounidense en la Argentina, cuando dijo: voy a ir a la Argentina a dar una mano en las midterms, en las elecciones de medio término, dijo también Peter Lamelas. De alguna forma blanqueando, verificando lo que ya sabemos, que es que a través del Fondo Monetario Internacional el gobierno de Estados Unidos está tratando de sostener la fiesta de Caputo. ¿Qué la tiene afuera? Caputo la tiene afuera también, atención, Lo publica Ariel Jalad en El Destape, entre otras notas que se publicaron en los últimos días. Lo contó anoche, creo, Roberto Navarro también, ¿no? En el Te toman por boludo, que estuvo muy bien este domingo a la noche. ¿Cuánta gente que había? Mucha gente mirando. Muchísimo en vivo, ¿sí? Se ve que había ganas de algo los domingos a la noche que te dé ahí. Bueno. Alguien ahí que te diga que te toman por boludo. Te están tomando, ¿verdad? Lo vimos y ahí estuvo Pedro, estuvo Julia. Bueno, buen programa. Ahí también contó que Luis Caputo la tiene afuera a la guita, chicos. ¡Afuera! El 99,9% de su plata está afuera, pero además quintuplicó su patrimonio desde que asumió. Cuenta Ariel Jalad en El Destape. Según su declaración jurada, el ministro dejó su dinero a salvo de sus políticas económicas. Es decir, Caputo no es boludo, sabe quién es Caputo. Toto Caputo conoce muy bien a Toto Caputo. Sí. Y entonces Toto Caputo no trae la plata al país donde Toto Caputo maneja la economía. Bueno, porque no es boludo. Debe estar mucho con los libros de autoayuda, el autoconocimiento, ¿viste? Eso. Sí, se conoce mucho a sí mismo. Se conoce mucho. Mucho. Hizo mucha introspección. Sí, claro. Se miró el coso para adentro. Se miró el coso para adentro y dijo: no, yo me conozco, no la voy a traer a la Argentina. No. Yo sé estoy cómo tentado, soy. El chabón dijo: estoy tentado, pero no voy a sucumbir. Yo sé cómo soy, la voy a dejar afuera porque si la traigo yo ya sé cómo me pongo. ¿Viste? Tenés ese chocolatito en la heladera, decís: no lo voy a comer, no puedo comerlo, y sabés. Sí. Entonces mejor tirarlo. Y eso que estamos hablando de la declarada, ¿no? De la que tiene en blanco Caputo, porque la verdad es un patrimonio bastante ínfimo para tratarse del capo del Messi de las finanzas, ¿no? Bueno, pero también la consultora Anker, que supuestamente había cerrado, duplicó su valor. La consultora Anker es la que tenían con Santiago Bausili antes de llegar al gobierno. Lo tenían juntos. Pero no Caputo y Bausili, una consultora que se llamaba Anker. Cuando llegan al gobierno, Caputo va al Ministerio de Economía, Bausili al Banco Central, se suponía que la consultora Anker, al menos por vergüenza, con un poquito de pudor. Por pudor, cerró. Bueno, no solo no cerró, sino que duplicó su valor. Mira. Bueno, en fin, en esa está Caputo, no confiando en Caputo. Mientras tanto, la suba del dólar de las últimas semanas ya empieza a sentirse en los precios de los supermercados. Debido a la suba del dólar y frente al cambio de mes especialmente, las compañías de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene y demás enviaron a los grandes supermercados
Listas actualizadas con remarcaciones y aumentos de entre el 3 y el 9% de sus precios. Cuenta ahí también el Destape que durante la semana pasada el dólar registró una suba del 6%, un incremento de más de 13% en el mes de julio, que lo llevó a marcar niveles récord, que llegaron a un tipo de cambio de 1.380 cerca del techo de las bandas, y ante ese contexto, fuentes de las grandes cadenas de supermercados advirtieron a El Destape que se esperan subas en diversos artículos en los rubros de alimentos y limpieza. Claro, el tema es si luego los comercios, los supermercados y demás pueden trasladar al precio de góndola esos aumentos que llegan, ¿no? Porque con el consumo por el piso, el consumo masivo volvió a caer el mes pasado, lo que reivindica, por cierto, el gobierno es que como no hay un mango, como no hay plata en la calle, no pueden trasladar a precios, es decir, no pueden remarcar para arriba los precios de los productos de consumo masivo, básicamente porque si no van a vender menos que ahora incluso. Bueno, es una forma muy particular de bajar la inflación, que no haya guita. Claro. Entonces no pueden aumentar los precios, no aumenta la inflación, pero nadie vende nada y nadie compra nada. Entonces, bueno, la expectativa del gobierno es que los grandes supermercados o los grandes productores, las grandes alimenticias, absorban el costo de alguna manera y que, bueno, bajen el margen de ganancias y entonces que eso no se traslade a precios. Cuenta ahí esa nota del Destape también, que según precisaron las fuentes, estos incrementos serán de un 4%, un 6% y un 9% dependiendo del producto, y que abarca las marcas Mondelez, Unilever, Colgate y Mastelone, 4 gigantes del sector, que además señalaron que incluirá no solo a los hipermercados de alcance nacional, sino también a los locales medianos y a los de alcance regional. Claro, esto es un despelote para los supermercados, especialmente también para los pequeños mercados, los mercados de barrio y demás, porque les llegan las listas con aumentos, y lo que observan ahí es que los precios que ya tenían ya eran caros. Entonces no venden nada. Y dice, che, pero me está llegando con aumento, claro, no puedo aumentar más los productos porque si no voy a vender incluso menos que antes. Me voy a meter los productos en el galpón. El tema es cuánto se sostiene. Uno imagina que siempre tienen un margen de ganancia muy importante. Los muy grandes. Los muy grandes tienen margen de ganancia muy importante. El problema es para los almacenes. Claro, que pueden rechazar listas de precio, como se supone que están diciendo ahora. Y eso dicen, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con los pequeños? Digamos, cuando ya no tienen más margen de posibilidad de no, ¿qué costo puede seguir absorbiendo un almacén de barrio? Por eso, ya no pueden ceder más. Claro. Van a la pérdida, ya te lo tenés que cerrar. Bueno, además empieza a trasladarse el precio de la devaluación del último tiempo a otros sectores. Había algunas remarcaciones en las automotrices, hay expectativas ahí sobre qué puede pasar con el valor de la nafta, etcétera. Bueno, aunque el gobierno reivindique que no hay un mango y entonces nadie puede comprar nada y entonces no se disparan los precios, empieza a ser claramente un problema y además se va a sentir, muy probablemente se sienta ya en los precios en los supermercados. Hablando de crisis, terminaron las vacaciones de invierno y verificaron la crisis que atraviesa la Argentina. ¿No fue récord? No. Lamentablemente no. No para la industria del turismo en la Argentina, que da muchísimo trabajo. Menos turistas. Los que viajaron gastaron menos. Y no solo gastaron menos, sino que se alojaron menos días. Esa es un poco la consecuencia de estas vacaciones de invierno. Yo pensé que iba a estar bárbaro, porque hace una semana lo había leído el Robin de Adorni, a Lanari, diciendo que era la mejor vacación sin previaje, todo espectacular era. Mira, porque él viajó a algún lado, le fue bien a él. No, dijo que está bárbaro, está todo bárbaro. Pero en Brasil. Claro, no sé. En el exterior, tal vez. Bueno, la crisis del turismo se profundizó en estas vacaciones de invierno, un derrumbe del 11% en comparación con las vacaciones de invierno del año pasado, según datos de la CAME, y comparado con 2023, el desplome es de 21,5%. La crisis del turismo no encuentra fondo, en estas vacaciones volvió a profundizarse. Dice el informe de la CAME que las vacaciones de invierno sintieron la caída en el poder adquisitivo familiar, la pérdida de competitividad cambiaria, es decir, la Argentina está cara en dólares para los turistas de afuera y está barato el dólar para irse de la Argentina. Volviendo al valor del dólar, dice el informe que un dato que anticipó la mayor tendencia a viajar fuera del país fue el hot sale de mayo, donde más de la mitad de las ventas fueron a destinos internacionales. Y además, según el último informe del INDEC, los viajes internacionales crecieron 67% interanual en el primer cuatrimestre del año. Bueno, claro, lo que venimos diciendo y lo que todos vemos y conocemos. Un dólar pisado, barato, frenado
básicamente por interés electoral, está generando que para muchos que pueden, para los muchos que pueden, así como hay muchos que no llegan al 10, al 10 de cada mes, hay muchos que tienen la posibilidad de irse del país, de viajar, de comprar cosas afuera, de traerse zapatillas importadas y demás, de comprar televisores del otro lado de la frontera, lo que sea. Y por otro lado, también la Argentina está cara en dólares para los turistas. Viste que es lo que dicen permanentemente quienes tienen bares, restaurantes, comercios y demás. Que ese paisaje que tenía, no sé, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en general en otros puntos del país. Que vos veías todo el tiempo extranjeros, brasileños, caminando había idiomas. ¿Viste? Pues entrabas a un bar y había idiomas. ¿Qué carajo está pasando? Bueno, eso ya no sucede. ¿Te acuerdas que incluso cuándo era? Hasta no hace mucho tiempo, en los partidos de la Copa Libertadores, venían los equipos brasileños a jugar contra los argentinos. Te tiraban billetitos. Y nos tiraban los pesos, como diciendo, mirá que va. No era lo ideal tampoco, ¿eh? No, claro, tampoco estaba bien, pero es como que pasamos de ese extremo, de que venían los brasileños a tirarnos los pesos en la cara a los hinchas del fútbol. Sí, como si fueran papelitos, sí. A que ya directamente no entran a la Argentina. Claro, ¿no? claro. Bueno, eso está provocando un problema, no solo en la industria del turismo, sino, bueno, particularmente también en las reservas, como venimos contando. Por otro lado, según datos de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la ocupación hotelera proyectada para la primera semana de las vacaciones de invierno alcanzó solo el 46% a nivel nacional, cayó al 37% en la segunda semana y en varios destinos turísticos en gran parte del país ni siquiera superaba el 30%, ¿no? Mira, un informe hablando de la Ciudad de Buenos Aires sobre la crisis del invierno en la capital, un informe de TN, mira. Vimos que con las vacaciones ahora iba a levantar, pero no hay turismo. No, imagínate, acá tenemos la pasta libre a 12.000 pesos y no entra gente, no hay turismo en la calle. Todo es pagar, no alcanza, capaz que tenemos un poco de movimiento al mediodía, pero llega esta hora y tenemos 6 horas capaz que no hay nadie. Muy mal momento para el sector. Muy malo, pésimo. De los años que estoy acá, que hace casi 30, entre enfrente y acá, nunca vi nada igual. Había momentos complicados, el momento de los cortes, el momento de los piquetes. Bueno, esos fueron momentos complicados. Pero la baja nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. La única esperanza es que estoy abierto, todavía me mantengo abierto, pero la pérdida total, hace 6 meses que estoy sacando de mis ahorros y manteniendo la estructura. Hay muchas familias que trabajan acá, no pueden quedar en la calle, pero no sé cuánto más, está muy caro. Uno supone que en vacaciones esto tendría que estar lleno y lamentablemente no hay clientes. No, la verdad es que no estamos teniendo clientes, particularmente este es un bar deportivo y a menos que tengamos un partido importante como Boca River, no hay turismo, no estamos recibiendo gente. La recaída de este último tiempo fue muy notoria, más que nada para nosotros los gastronómicos. Bueno, los gastronómicos, este es un informe acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay también, y circula mucho en TikTok, en redes y demás, testimonios o registros de gente random, común, en la calle, que muestra, no sé, el shopping en Córdoba, las peatonales en Mendoza, y lo que ves ahí es que no hay turismo, no hay gente en la calle, no hay consumo interno. Y eso es la gastronomía. En la hotelería que viene atravesando uno de los peores años, en plena temporada alta la ocupación promedio nacional no superaba el 50%, los niveles de reserva por debajo del 30 y pico, 40%, por debajo del año pasado y del año anterior también. Y habían advertido hace un par de semanas en la Asociación de Hoteles de Turismo que el sector pierde actualmente 10 puestos de trabajo por día, principalmente en destinos del interior donde los niveles de ocupación ni siquiera llegaban al nivel básico de rentabilidad, ¿no? Las provincias más afectadas se concentran en el norte, Cuyo, Patagonia, el litoral, algunos incluso en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, una situación preocupante para la industria del turismo, que da muchísimo trabajo en toda la Argentina. Cambiamos de tema. Anuncio esta mañana del gobierno bonaerense, Kicillof va a la Corte Suprema por los pagos de las jubilaciones. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, adelantó que este martes y a través de la Fiscalía de Estado van a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar puntualmente los fondos previsionales que Nación le adeuda al gobierno nacional y que ascienden, dice, a más de 1,5 billones de pesos. A ver. Lo que le está debiendo el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires son unos 12,1 billones de pesos en esta última actualización que hicimos con datos a junio, a precios de julio, son 12 billones de pesos todo lo que le está debiendo el gobierno nacional a la
provincia de Buenos Aires. Bueno, la deuda, no solo en jubilaciones, sino en general en obra pública, empezar a sumar todo lo que debe Nación a las provincias en general, en este caso la provincia de Buenos Aires en particular. Y bueno, y un poco explica, y por eso el argumento de los gobernadores, sí, todo muy lindo con tu equilibrio fiscal, pero con la nuestra. O sea, con plata que no estás repartiendo, con plata que te quedas de impuestos y no distribuís, es muy fácil el equilibrio, por eso le hablan del superávit trucho, ¿no? El reclamo lo hizo también Axel Kicillof en sus redes sociales. El propio gobernador contó las deudas que Nación tiene con la provincia. Dice que el dinero que les está quitando a las y los bonaerenses ya suma esto, ¿no? 12 billones de pesos entre deuda directa, saldos de obras públicas comprometidas por el gobierno nacional en la provincia y la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales. A pesar de que es una decisión política con fines electorales, esta no es una deuda con un gobierno, es con el bienestar del pueblo de la provincia, es lo que denuncia Axel Kicillof, que bueno, va a la Corte Suprema por los pagos de las jubilaciones, algo que ya han hecho otras provincias, Córdoba entre ellas, San Luis también y demás. Por otro lado, vamos ahora acá a la ciudad de Buenos Aires. Esto es impresionante. Profundiza Jorge Macri su campaña antipobres. Ya lo veíamos la semana pasada con el desalojo de un comedor, con, bueno, la represión del miércoles de la semana pasada a los jubilados, las detenciones al voleo. Y ahora ordena sancionar a quienes revuelvan la basura en la ciudad de Buenos Aires. Y además multarlos. Repasemos. Porque es realmente es como, un delirio. Lo cargamos mucho a Marra por esto. Sí, ¿Se acuerdan, no? De multar a la gente que vive en la calle. Exacto. Claro. Y ahora les quieren cobrar una multa de 900.000 pesos a los que revuelven la basura de la ciudad, que me imagino que lo van a mirar y van a decir, sí, claro, sí. Ya te lo pago. Que te lo transfiero o preferís que ¿cómo querés que te lo pague? Cheque, un claro. cheque. Ordenó Jorge Macri a la policía y al Ministerio de Seguridad que sancionen a quienes revuelven contenedores y no limpien. En videos difundidos de los operativos se interroga a las personas, se les exige reordenar los residuos. Un formato muy similar al que ya utilizaba Guillermo Montenegro en Mar del Plata, ¿no? Que es básicamente hacer todos operativos antipobres, filmarlos, verduguearlos y además hacer propaganda de eso. Claro, ¿qué supone uno? Habrá algún sector de la sociedad que esto le representa, no sé qué, pero ¿no? Suponemos que el gobierno porteño debe creer, o debe tener medido, tendrá verificado en encuestas, en focus group o lo que sea, que hay gente que quiere esto. Y entonces está profundizando su campaña antipobres en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, una medida que se da además en un contexto de crisis económica, se suma a la cantidad de gente que está viviendo en la calle y que lo vemos y es parte de la conversación permanente. Le cuento a los que viven en otras partes del país, lo charlamos todo el tiempo. La cantidad de gente que está viviendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires es alarmante. Se nota muy rápidamente cuando eso crece, también cuando disminuye, pero lo vemos todo el tiempo en todos lados. Y claro, la decisión del gobierno porteño ha sido la de perseguirlos, ¿no? Incluso ya venían con la colocación de tapas antivandálicas, ¿no? Para restringir el acceso a la basura. Por si hace falta aclararlo, posiblemente el lugar en el que muchas personas se encuentran casi lo único que pueden comer en el día, en esa mierda que se tira a los contenedores. Es ahí donde encuentran capaz el único bocado de comida en el día. Y lo que ha decidido el gobierno es perseguirlos y además multarlos. Y hacer propaganda con eso. Fíjate la desesperación que debe haber en muchos, que yo no sé si ustedes lo vieron, pero vi gente pequeña, digamos, de contextura pequeña, intentando y logrando meterse aún con esas tapas antivandálicas. Claro. Haciendo unas contorsiones tremendas. Es muy angustiante verlo. Sí, no, y además no solo es angustiante verlo, sino que la persecución de esa gente, la criminalización de esa gente, sea propaganda política. Porque esto hay que enmarcarlo en una especie de la campaña electoral. Sí, claro. Esto no es gestión, no es que se están ocupando de un problema. Esto es propaganda política. Lo que uno piensa acá es qué sectores en la sociedad porteña, en este caso, pero no hace falta simplemente caerle a los porteños. Vas a Mar del Plata y lo mismo con los videos de Guillermo Montenegro y vas a distintos puntos de la Argentina. Y esta cosa de ser duro con la gente que vive en la calle, que está revolviendo la basura para comer algo. Y creer que ahí hay, en la persecución de esa gente,
una virtud o una demostración de gestión, de autoridad, lo que sea, para que alguno otro se contente con eso y diga, por fin están haciendo lo que tienen que hacer. Sí. Laura Alonso, la vocera del gobierno porteño, además de estos videos que estuvo publicando en las redes sociales institucionalmente el propio Jorge Macri, dijo hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar la basura en la ciudad. ¿Cómo? Hasta 900.000 pesos de multa si te gusta hurgar la basura en la ciudad. Claro. Sí, leíste bien, dice la vocera. Esta es la vocera del gobierno porteño. Sí. Laura Alonso la recordarán, ¿no? La que estaba enamorada de Macri y era la titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri. Bueno, si te gusta. Yo me imagino, estaría, ¿no? Salís a hacer una encuesta a la gente que está revolviendo la basura en la ciudad y dice, sí, la verdad que estoy bárbaro, me encanta. Si hay algo que a mí me encanta, me gusta, revisar la me basura. levanto a la mañana y digo, ¿cómo será hoy? ¿Dónde podría hoy revisar la basura? Porque si hay algo que me gusta es revisar la basura en la ciudad, ¿no? Mirá qué circular que es, porque en el comienzo del macrismo, cuando crecía, ¿te acordás que Macri había dicho que se robaban la basura? Sí, cuando Macri todavía ni siquiera era jefe de gobierno porteño. Sí, o recién empezaba o algo así. Y ahora, sí, si querés ir más atrás en el tiempo, Cacciatore en la ciudad. Claro. Durante la dictadura, y sacar a los pobres de la ciudad, sacarlos. Que se fueran. Sí. De hecho, hay barrios populares en distintos... no sé, en Morón, por ejemplo, que he ido a visitar ahí, por ejemplo, es una villa donde fueron desalojados. Sí, la 21-24, sí. Sácamelos, no los quiero ver, no quiero ver. Esto es Mickey Vainilla, ¿viste? Sí. Me molesta, los tengo que saltar por encima, este tipo de cosas del odio al pobre, ¿no? Pero además, insisto con algo, hacer campaña con eso. Claro. Sí, la miserabilidad. Mostrarlo, hacer propaganda de la eso. Miserabilidad de creer que se puede, que probablemente eso suceda, que se puede ganar un par de votos, digamos, mostrando eso. Pero debe haber gente muy mierda, muy miserable que a esto que le parezca que es ordenar la ciudad, etcétera, etcétera. Y probablemente ahora, lo estén pidiendo. Vos como persona, digamos, como dirigente político, aceptar eso, digamos, de un focus group, no sé, claro. O sea, no, es un montón. No, pero el tuit de Laura Alonso es impresionante, porque además cancherea, reivindica esto. Sí, leíste bien. Sí, no hace falta que haya que leer bien. Que le vas a cobrar. Imagínate, lo agarras a estos muchachos que los vemos todo el tiempo, lamentablemente, revolviendo la basura y va y le decís, che, mirá, esto... tiene una multa ahora y son 900.000 pesos. Bueno, lo que va a suceder se te tiene que cagar de risa. Claro, no, es que no se van a... No, lo que va a suceder es que como, por supuesto, claramente no tienen un mango, si no, no estarían en esas condiciones, y van a terminar en alguna comisaría, demorados, como suele pasar. Si no tenés guita para pagar lo que se supone que te van a cobrar de multa, ¿cómo se resuelve eso? Y bueno, te van a demorar, les van a pegar un par de cachetadas, como ya lo vimos, porque lo vimos que funciona así. Sí. La orden es clara, quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los recicladores. El que ensucia, limpia o paga. La basura se saca de 1921. No son recicladores. No, claro. Bueno, me gusta la palabra impunidad, ¿no? Está todo, es un condensado de todo lo que está mal. Ahí puesto en un mensaje, en una visión de sociedad. Pero porque es una campaña. Todo. Sí, obvio. Está pensada, está diagramada, está ejecutada. Es una campaña. Es una campaña electoral antipobre lo que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires. Además, en esta tensión que tiene Jorge Macri en la interna con incluso su primo Mauricio, que quiere cerrar con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri parece no estar tan convencido. Entonces, es como ver quién es más de derecha en la ciudad, ¿no? En algún momento en Maldita Suerte hacíamos un juego que era quién está más a la derecha, se llamaba el juego. Que era un poco eso, era bueno, a ver, todavía no existía Milei, ¿eh? No, es verdad. Fue mucho antes. Sí. Mirá dónde terminamos. Deberíamos cambiar el título, ya se me ocurren algunas ideas, chicos. Pero es como que se van corriendo por derecha, decís, vos sos hijo de puta, yo soy más hijo de puta. Eso, ¿quién es más hijo de puta? Claro, claramente, tal cual. Bueno, hablando de la ciudad, atención, porque sí, también pasan cosas que el gobierno no atiende. Paro de subte por la muerte de un trabajador que se enfermó por el contacto con el asbesto. Mientras tanto, acá, en la misma ciudad, ¿no? Que están persiguiendo a la gente que revuelve la basura, los subtes paran por 2 horas, de 13 a 15. Ahora está por terminar el paro, pero el reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro es en protesta por la muerte de Walter Bertobet,
quien es el quinto trabajador fallecido producto de esta contaminación con un material altamente cancerígeno prohibido desde hace más de 20 años, de aquella época en la que Macri compraba subtes a España, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Néstor Segovia, el secretario adjunto del sindicato, explicó la medida. Hoy hay media fuerza de los metrodelegados, está en línea el Néstor Segovia, que es secretario adjunto de los metrodelegados. Néstor, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Néstor, bueno, hoy murió un trabajador más víctima de asbesto, de cáncer. Lamentablemente tenemos que informar y nosotros los laburantes la verdad que estamos bastante tristes porque ya es el quinto trabajador que va muriendo y bueno, el viernes tuvimos la triste noticia, ¿no? De que falleció, estaba bastante enfermo de los pulmones, bueno, y falleció y tenemos la verdad una gran tristeza todos los laburantes, por eso estamos por hacer una medida en repudio de estas enfermedades y este mineral que hay en el subte y bueno, esperemos que el gobierno de la ciudad y EMOVA los restos de asbesto que hay todavía en el subte lo vayan. Bueno, ahí está la situación en el subte, algo de lo que venimos hablando ya desde hace muchos años, simplemente que se confirma ahora la realidad de que vienen denunciando desde... ¿Cuántos años hace que vienen denunciando esta situación? Y ahora 2011 mínimo, sí. Ahí fue cuando Macri le compró a los españoles estas 24 unidades en España, sí. En el metro de España, que fueron incluso... Era chatarra, de alguna forma. Claro, pero fue muy interesante porque incluso fueron los propios trabajadores del subte o del metro de España los que avisaron a los trabajadores de acá ojo con lo que va para allá. Lo que estaban comprando era una basofia y que tenía asbesto, que lo habían descartado en España justamente por tener ese material cancerígeno. Sí, que estaba prohibido desde hace más de 20 años y acá lo compraron igual. Son 114 los trabajadores afectados, en este caso 5 los que han fallecido, trabajadores del subte. Otra muerte por asbesto en el subte y esta medida de autodefensa, así la titularon los trabajadores, con un paro de 2 horas de 13 a 15. Hasta ahí las últimas novedades, algunas de las novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Y viajamos a Brasil, donde el bolsonarismo movilizó este domingo a sus bases en varias ciudades como Brasilia, como Río de Janeiro y también San Pablo, para agradecerle a Donald Trump sus ataques a la soberanía brasileña y sus injerencias en el sistema judicial. La verdad que no veo otra manera de decirlo, porque salieron a las calles a celebrar los aranceles del 50% que impuso Estados Unidos a Brasil como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro y a celebrar las sanciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal que lleva adelante el proceso por intento de golpe de Estado. Ese cipallismo sí se puede ver, ¿eh? Conceptualmente y literalmente se puede ver. Estamos de hecho compartiendo imágenes, carteles a la gloria de Donald Trump, banderas estadounidenses. O sea, el bolsonarismo ha perdido toda pretensión, aunque sea fingida, de defender los intereses nacionales. Objetivo único para el movimiento: liberar a Jair Bolsonaro, que no estuvo presente personalmente por razones obvias, porque tiene prisión domiciliaria, pero que por supuesto fue representado, entre otros familiares, por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, quien leyó un mensaje de su padre frente a la multitud en Río. Bueno, ahora hablamos de Gaza y empezamos con las imágenes del puente de Sydney. Un puente absolutamente colapsado de gente. Hasta 300.000 personas se movilizaron este domingo contra el genocidio en Gaza, en una marcha que contó incluso con la participación de Julian Assange, como para citar un nombre. Pero una movilización de la sociedad civil, un ejemplo más, en la realidad, de las múltiples formas. Muy grande, multitudinaria. Impresionante. En que la sociedad civil en distintos rincones del mundo está exigiendo a los gobiernos que actúan. Muy impactantes las imágenes. Pero la sorpresa más fuerte no le llegó a Benjamín Netanyahu desde Sydney, sino desde Israel mismo. Fíjense. Un grupo de 19 ex altos cargos de las agencias de inteligencia, el ejército
y la policía publicaron un video para advertir que Israel está perdiendo el rumbo y exigir un acuerdo de alto el fuego que permita liberar a los rehenes. En el video en cuestión se puede leer, se puede escuchar cosas como las siguientes. Esta guerra empezó como eso, una guerra de defensa, pero una vez logrados los objetivos militares iniciales, dejó de serlo. Ahora está llevando al Estado de Israel a una pérdida de seguridad e identidad. Reitero, ex altos cargos de la Agencia de Inteligencia, el Ejército y la Policía. Esta guerra, también dicen en otro fragmento, esta guerra podría haber terminado hace un año, con una victoria operativa más que suficiente. Otra declaración como para darles un semblante, ¿no?, de lo que es este video. Nos gobierna una minoría mesiánica, dice uno, que lleva al país por un camino irracional. Son pocos, pero controlan la política. Bueno, en paralelo a ese video, que por supuesto está haciendo bastante ruido, cientos de antiguos miembros de los cuerpos de seguridad firmaron una carta dirigida a Donald Trump y que se dio a conocer horas después del video en cuestión, para pedirle a Donald Trump que presione a Netanyahu y ponga fin a las operaciones militares en Gaza. A ver, lo aclaro por si fuera necesario. Sí. No se trata de gente pro-palestina. Claro. Son personas que ocuparon cargos de poder y cargos de decisión, y que durante años participaron de un sistema que mucho antes del 7 de octubre había convertido a la Franja de Gaza en una prisión a cielo abierto, que fueron parte también de una política colonialista sostenida en los territorios ocupados, especialmente en Cisjordania. De eso estamos hablando. La línea de acción, como para ir cerrando, del gobierno de Netanyahu viene dando pruebas contundentes desde hace muchos meses de que lo que comenzó como una supuesta ofensiva militar y se convirtió en genocidio nunca fue una guerra moral ni de civilización como él pretende. Estas son las palabras que suele utilizar: guerra moral, guerra de civilización. Ni siquiera fue una operación para salvar a los rehenes. Netanyahu rompió, recordemos, unilateralmente el alto el fuego y los dejó a los rehenes a su suerte. En los últimos días, de hecho, Hamas, el grupo islamista, difundió imágenes donde se ve a los rehenes esqueléticos, uno de ellos incluso cavando su propia tumba. Esta es la situación de aquellos que fueron secuestrados el 7 de octubre y que siguen en manos de Hamas en Gaza. El objetivo de la coalición ultraderechista israelí siempre fue la destrucción sistemática de toda forma de vida en Gaza, y el hambre es hoy el método más barato. Es hoy el método más barato para rematar a quienes sobrevivieron a los bombardeos. Este sábado 9 de agosto en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, pero acá especialmente en la ciudad, está convocada una movilización hacia Plaza de Mayo contra esta masacre y contra la complicidad también del gobierno de Milei, que sigue apoyando incondicionalmente a Netanyahu. Y que está barajando la posibilidad de recibirlo. Se hablaba de la posibilidad de que Netanyahu venga a la Argentina. No hubo novedades al respecto de eso. Me parece bastante complejo de que suceda, pero si fuera por el gobierno de Milei, lo recibirían lo invitó amablemente. Y el próximo sábado 9 de agosto, especialmente desde sectores de izquierda, pero parece que se van a ir acercando otros espacios. Hay una movilización este sábado hacia Plaza de Mayo contra esta masacre, similar a la, no por la cantidad, digo, pero con el mismo espíritu de la que mostrabas recién en Sydney y en muchos que se han visto lugares, en otros otros lugares y otras partes del mundo, ¿no? Bien, amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070. Y que de a poco le vamos dando